todo el mundo que nos acompaña el día de hoy. Es el segundo día de las jornadas internacionales Historia, Patrimonio y Frontera. Es la edición número 18. Ya llegamos a la mayoría de edad con este evento académico. Y bueno, el día de hoy nos hemos reunido para una mesa de trabajo y diálogo que se titula Miradas a la Frontera México-Estados Unidos en el siglo XIX. Estudios de casos sobre etnicidad, política y religión. Bueno, esa es una iniciativa del colega Víctor Gruel y tiene que ver en buena medida con algunas, voy a usar esta metáfora, incursiones que hemos tenido gente que inicialmente nos formamos estudiando el siglo XX y que eventualmente nos hemos ido metiendo a temas que tienen que ver con el siglo XIX y que muchos de esos temas están vinculados además con la formación de la frontera entre México y Estados Unidos a mediados de este siglo y las consecuencias que la vecindad de los dos estados-nación en proceso de formación tuvieron a lo largo de varias décadas. Entonces, bueno, la mesa la coordinamos nosotros y nos visitan ponentes que vienen de Sonora, de la Universidad Autónoma de Coahuila y del Colegio de México. Nos va a estar apoyando el maestro Jorge Góngora con la moderación. Y bueno, pues les damos la bienvenida a este día de las jornadas. Yo creo que ahora más bien le cederíamos el lugar a la doctora Ana Luz Ramírez Zavala, el maestro Edgar Ramón Luna y a la doctora Marilvayo Borrero Silva, que es la comitiva que nos acompaña desde Sonora, para dar comienzo a las primeras dos ponencias de la mesa. Buenos días. Hay espacio para los cuatro. Que pongan ellos y después suyo. Sí. Sí. Ok, entonces. No sé, pero Ángel es muy buen estudiante. Me ocurre eso. Ok. Ahora tengo Doble. sí. Por si se pasan delante del tiempo. ¿Ya? Pues muy buenos días. Vamos a dar comienzo con esta mesa, como el doctor Pedro ya había hecho en la breve introducción. La dinámica va a ser la siguiente, pues los ponentes van a tener 20 minutos de su presentación y como ya mencionó el doctor, pues damos inicio a esta mesa que se llama Miradas a la Frontera México-Estados Unidos en el siglo XIX, estudios de casos sobre etnicidad, política y religión. Es una mesa pues bastante variada, con temas interesantes sobre el siglo XIX y un poco más. La primera ponencia, titulada Juegos de Pueblos Indígenas del Noroeste de México, está a cargo de la doctora Ana Luz Ramírez Zavala, quien es doctora en Historia por el Colegio de México y actualmente es investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera en el Colegio de Sonora y forma parte del SNI nivel 1, así como también tiene el perfil PRODEP y bueno, tiene recientemente publicó El descontento Tono o Aman y la explotación minera en su territorio en los caminos de América, ¿no? Coordinadora. Y bueno, por su parte, Edgar Luna Mesa es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, con su tesis Tiro Limpio sobre Vox en Sonora entre 1937 y 1958. Y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en la misma institución, ¿no? Sus líneas de investigación es la historia del deporte y publicó recientemente en formato de libro de tesis, de su tesis de maestría, la ponencia que comparte con la doctora Ana Luz Ramírez Zavala. ¿Verdad? Bueno, entonces, pues, adelante. Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Voy a dar lectura a la ponencia que preparamos la doctora Ana Luz Ramírez y yo. Se titula Juegos de los Pueblos Indígenas del Noroeste de México. A través de las crónicas de colonizadores, misioneros y viajeros, tenemos noción de los juegos y las actividades lúdicas que practicaron los pueblos originarios a partir del momento del contacto. Los aspectos que conocemos sobre estas actividades son representaciones dadas desde la otredad
por actores que interpretaron el significado y valor de dichas prácticas según sus referentes culturales y sus juicios de valor. A pesar de los prejuicios en las que están imbuidas estas representaciones, es posible conocer una serie de aspectos, acciones y actitudes en torno a los juegos como danzas, vigilia, apuestas entre participantes y espectadores. Tener en cuenta estos elementos nos permite mostrar la importancia que tuvieron los juegos en la vida de los pueblos indígenas del noroeste. Mediante estudios de carácter antropológico y arqueológico, los juegos se han reconocido como actividades rituales asociadas a aspectos religiosos, de guerra o actividades de subsistencia en las sociedades prehispánicas. En este trabajo hacemos un recuento de los juegos practicados por los pueblos indígenas del noroeste de México, sobre los cuales exploramos varios aspectos como el contexto en el que se practicaban, la frecuencia y los espacios en los que tenían lugar, el significado y el valor que se les atribuía, así como otras prácticas en torno a estos. La investigación está basada en la revisión de fuentes primarias diversas, como crónicas de misioneros y colonizadores, y así como estudios etnográficos. La temporalidad de estudio es amplia, si bien se concentra en el periodo colonial, trasciende el siglo XX, para dar seguimiento a las actividades que se perpetuaron en el tiempo en algunas comunidades. Estos han entrado en la categoría de juegos tradicionales, definidos como aquellos juegos que desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos, sufriendo quizá algunos cambios pero manteniendo su esencia. Los juegos destacan por su extensa variedad de formas y técnicas. Algunos se caracterizan por una actividad física o intelectual, con la pretensión exclusiva de buscar un momento de diversión. En cambio, ciertos pasatiempos se convierten en competencias reglamentadas con la previa aceptación de todos los participantes, donde la consigna es imponerse sobre el adversario. Al margen de los motivos por la práctica de un juego, existen también otras propiedades de clasificación respecto a las actividades lúdicas. Los juegos también pueden ordenarse según el rasgo que más sobresale al momento de su realización. Roger Caillois distingue 4 secciones distintas de clasificación: la competencia, el azar, el vértigo y la mímica o imitación. A saber, el juego de pelota es un ejemplo común de una competencia atlética. El patol y los dados, juegos de origen prehispánico, caen dentro de los juegos de azar. Aquí los participantes dependen más de la suerte que de sus propias habilidades. Los juegos de vértigo son aquellos que buscan sacudir nuestro equilibrio, como es el caso de dar vueltas tomados de las manos, o en el dominio del reino animal cuando el perro persigue su cola al girar sobre su propio eje. Por último, los juegos de imitación dependen de situarse en el papel de otra persona. El juego de policías y ladrones es un ejemplo típico sobre este asunto, sin olvidar que las distintas combinaciones de juegos suelen ocurrir con frecuencia. En cuanto a la búsqueda de una definición precisa, el juego contiene 6 propiedades fundamentales que lo constituyen. Es libre, separado, incierto, improductivo, reglamentado y ficticio. El juego es libre porque los jugadores ingresan por su propia voluntad. La obligación produce la pérdida de la alegría que se desea alcanzar. En segundo lugar, el juego está separado de la vida cotidiana. Su actividad ocurre dentro de límites precisos de tiempo y el jugador sabe el momento en que da inicio una partida y cuándo se acerca el final de la misma. La tercera propiedad es su carácter incierto. El resultado se encuentra en suspenso para los participantes y los espectadores antes de iniciar la contienda. El cuarto atributo es su carácter improductivo. Ningún bien material se produce durante el transcurso de los juegos. El quinto aspecto a destacar es su sometimiento a reglas que limitan el libre accionar de los jugadores. Por el contrario, estas convenciones crean una atmósfera distinta e instauran un nuevo orden. Finalmente, la última propiedad es el ambiente ficticio que se instaura alrededor del juego de las personas implicadas. El juego es una realidad alterna respecto de la vida cotidiana. De esta forma, ciertos juegos tendrán mayor o menor aceptación de acuerdo al temperamento y la idiosincrasia de cada sociedad. Los juegos predilectos serán aquellos que repitan y refuercen los valores culturales predominantes en un amplio grupo de personas. A través de ellos, los jugadores pueden aprender las formas de pensamiento, las creencias básicas y los modos de comportamiento más habituales. En una palabra, la atracción por el juego reside en la correspondencia entre las ideas que se exaltan y la experiencia cotidiana de la gente. Además del placer que despiertan, los juegos son modelos donde los individuos conocen los patrones culturales predominantes y se instruyen de acuerdo a los imperativos vigentes de disciplina, obediencia, responsabilidad y éxito que se espera de ellos. Bueno,
días. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a los organizadores, al doctor Víctor Groel y al doctor Pedro por invitarnos a participar. Y bueno, continúo. Ya no supe si se está... ok, muy bien. Bueno, entonces, los Juegos de los Pueblos Indígenas del Noroeste. Entre las naciones de la antigua provincia de Sinaloa, Osimuri y Sonora, los jesuitas registraron la práctica generalizada y cotidiana del patoli, también conocida como cañuelas, que se equiparó con el juego de naipes y dados al considerarse un juego de azar. El patoli se juega sobre un tablero con una cruz trazada, que es lo que están viendo ahorita, dividida en 52 casillas. Consiste en lanzar 5 o 6 frijoles patoli marcados en una de sus caras, que funcionan como dados. En su lugar podían emplearse juegos o cañas, según la posición de la cara y el valor de los frijoles arrojados. El jugador avanzaba sobre las celdas con guijarros o tiestos empleados como fichas. Ganaba el jugador que cruzara primero todas las casillas. En el noroeste de la Nueva España, las crónicas refieren que obtenía la victoria aquel que consiguiera el número apostado. El patoli fue un juego muy generalizado en diversas sociedades indígenas de México. Se ha identificado su práctica entre mayas, aztecas, mixtecos, totonacas, caíta, acaxe, tarahumaras, entre otros grupos. Presenta algunas diferencias en cuanto al término con el que se conocía, así como en los materiales que componían sus implementos, como el tipo de tableros, los cuales se pueden encontrar grabados en los pisos de los edificios o en rocas. En algunos lugares el tablero estaba trazado sobre una estera o un tapete, por lo que se podía hablar de su portabilidad y carácter itinerante. En otros simplemente se trazaba sobre la tierra, como en el noroeste. También se han encontrado inscritos en contextos en donde no se puede jugar, como son paredes o cuencos, lo que nos habla de su importancia simbólica, ¿no? Otra actividad muy lúdica, muy generalizada entre las naciones indígenas del noroeste fue correr el palo, que era una competencia en la que se desafiaban pueblos enteros, formándose cuadrillas de entre 100 a 200 jugadores, según Pérez de Rivas. A decir de él, este juego servía de entrenamiento para la guerra, por la extensión de leguas que se corrían en la competencia, además de que los jugadores se mantenían constantemente en movimiento. Su práctica fue registrada entre las naciones indígenas de Sinaloa y Sonora. Otra variante de la carrera anterior aquí descrita fue practicada entre ópatas y eudebes, pero en esta se usaba una pelota de madera, como las que se vieron por ahí, ¿no? La cual era lanzada con el pie derecho, ganando el equipo que lo llevara a una mayor distancia. En este juego participaban alrededor de 30 a 40 individuos, quienes se ataviaban con penachos de hermosas plumas, además de pintarse el cuerpo de varios colores. Grandes multitudes se congregaban a ver el juego alrededor de la pista, que era un terreno plano y nivelado, marcado con estacas. El juego de pelota, en distintas versiones, también fue común entre diversas naciones del noroeste. Se ha registrado su práctica en Sinaloa y algunos pueblos de Sonora. Se jugaba entre 2 equipos o cuadrillas de 4 a 6 contendientes. Cada uno buscaba tener en posesión la pelota. Esta debía de botarse con el hombro o el cuadril del muslo desnudo y no debía de ser tocada con la mano. La pelota estaba fabricada de hule con las cualidades de ser sólida y ligera, lo que le permitía rebotar en el suelo. No obstante, era tan pesada que si golpeaba el estómago de un individuo lo podía matar. El juego de la pelota tenía lugar en una plaza conocida como batey. Contaba con vallados para evitar que la pelota se perdiera. Este espacio era nivelado y acondicionado para la contienda. Una ranchería solía retar a otras, para lo cual se enviaba un conjunto de objetos como apuesta, que los desafiados debían corresponder con algo del mismo valor. Los objetos más usuales eran vestidos, dinero o lo que obtenían de la pepena en las minas. Como se puede observar, la apuesta era una actividad inherente a los juegos. Tanto los contendientes como los espectadores solían participar. La apuesta en los juegos forma parte de la naturaleza humana. Por un lado, se ha explicado teniendo en cuenta la motivación, el riesgo y la recompensa dentro de una actividad placentera para acceder a bienes materiales o prestigio personal. Por otro, el juego y la apuesta como prácticas asociadas también sirven para socializar valores como la cooperación y la redistribución de bienes materiales.
dar unidad al grupo y reforzar lazos de identidad. El valor de la aposta podía estar determinado por la ascripción étnica de los contendientes, es decir, las apuestas tendían a ser más altas entre pueblos o comunidades distintas, aunque en algunos casos los juegos podían servir para refrendar relaciones entre grupos étnicos diferentes, establecer alianzas, intercambios, guerra o matrimonio, o para hacer las paces. En la región de nuestro interés, entre los objetos de posta, las crónicas registran artículos de alta estima que los individuos empleaban para su adorno, como sartas de caracoles de mar y otros avalorios. Artículos utilitarios como arcos, flechas, cuchillos, hachas, necesarios para realizar sus actividades de subsistencia. Además de vestidos, monedas y otros bienes que obtenían del trabajo en las minas. A falta de objetos que apostar, se jugaban las pestañas arrancándoselas de 3 en 3. Con respecto al contexto y la frecuencia con que se realizaban los juegos, se ha registrado que entre los pueblos evangelizados, la carrera del palo y el patoli o cañuelas tenían lugar en el marco de fiestas y ceremonias de culto católico, en donde se combinaban con bailes y representaciones teatrales. En estas convivían individuos de distintas calidades étnicas e indígenas gentiles. Percepciones, valores y actitudes en torno a los juegos. Las representaciones dadas por los misioneros y otros cronistas sobre los juegos y actividades lúdicas con las que se entretenían los naturales del septentriono hispano observan 2 posturas opuestas. Por un lado, aquellas cargadas de prejuicios, pues se atribuía al juego el valor negativo de la ociosidad, así lo refiere Pérez de Rivas. De estas gentes, las más ociosas del mundo, que no estando acostumbradas al trabajo, sino 3 o 4 horas al tiempo de la sementera, y luego se volvían el indio a su casa a entretenerse en el juego de sus dados o cañuelas o a dormir. Fin de la cita. Sin embargo, en las crónicas también se reconocen los aspectos positivos de dichas prácticas, como el valor, la alegría, la honra. Además, algunos eran considerados como entrenamientos físicos. Sobre la carrera del palo, Pérez de Rivas apuntaba: generalmente en estos ejercicios, estas naciones son valientes, alentadas y más alegres que las otras de la Nueva España. Debido a estos valores positivos atribuidos a juegos y competencias, fue posible que los naturales continuaran practicando algunos de estos luego de ser evangelizados. Los juegos de origen prehispánico que tuvieron continuidad en el tiempo adquirieron nuevas significaciones y cambios en sus prácticas, percepciones y valores. Como ya se apuntó, en algunos casos incluso cambió el contexto en el que se enmarcaba como ceremonias y fiestas del culto religioso, acompañadas de otras actividades recreativas como las carreras de caballos, representaciones teatrales, entre otras. Juegos tradicionales. Gracias a estudios etnográficos que datan del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, sabemos de la continuidad en el tiempo de la práctica de algunos juegos, así como de otros que no habían sido registrados con tanto detalle en las crónicas coloniales. En la región de nuestro interés destacan diversos juegos y competencias atléticas que tienen lugar entre distintas comunidades tojono-o'odham o pápagos, como se les conoce históricamente, como carreras de pelota, carreras de relevos y otro juego conocido como doble bola, practicado por mujeres que, a decir de los observadores, era similar al hockey sobre césped. Por lo general, en estas competencias se enfrentaban individuos de 1 o 2 pueblos y tenían lugar en el contexto de ceremonias para traer la lluvia y la cosecha durante el verano y el otoño. Para las carreras se escogían a los hombres mejor preparados, los cuales solían ser entrenados por antiguos competidores, aunque sellaban su suerte portando amuletos bendecidos por los chamanes del pueblo. Las diversas descripciones etnográficas refieren la importancia de apostar entre las comunidades tojono-o'odham, siendo lo más usual las vacas, mulas, caballos y dinero. Según un informante de Lumholtz, en las apuestas se perdían miles de dólares. Por ejemplo, en una ocasión la comunidad de Bajarita perdió 200 cabezas de ganado y Pozo Verde, otras tantas. Ruth Underhill y Richard Jones destacan la importancia de este tipo de actividades para estrechar lazos sociales e intercambio de bienes materiales entre individuos y comunidades. A decir de Jones, estas carreras y juegos dejaron de practicarse con el establecimiento de la iglesia presbiterana, que prohibió las fiestas en que tenían lugar estas actividades en los pueblos de Arizona. Sí. Bueno, concluyo con unos breves comentarios finales. Dice:
Previo encuentro con la cultura española, las actividades recreativas ya formaban parte de la vida cotidiana de los pueblos indígenas del noroeste. Los individuos participaban en carreras, bailes y juegos diversos. En el noroeste de México, los juegos de habilidad y azar, como la competencia de correr el palo y el patoli, pueden considerarse una práctica cultural ancestral debido a su larga duración en el tiempo y su transmisión sucesiva a través de las generaciones. Las razones de su atractivo residen en la conjunción de factores individuales y sociales. Los juegos y las actividades asociadas a estos proporcionan un momento de diversión y son una fuente de prestigio personal entre sus practicantes. A su vez, mediante su realización se instruyen para desempeñar tareas grupales como prepararse para la guerra o la caza de animales. El componente religioso es también un elemento fundamental de los juegos en las sociedades indígenas. Los ritos colectivos se manifiestan con el propósito de expresar una visión del mundo y reforzar la solidaridad del grupo. Los jugadores de pelota ofrecían su talento a los dioses en busca de aplacar su ira o implorar su bendición. Las creencias sobre la formación del universo se materializan en el recorrido del tablero del patoli. Por otro lado, el acercamiento de las apuestas muestra los diversos modos de convivencia y las maneras de rivalizar entre pueblos e individuos. Además, esta práctica producía fenómenos diversos de movilidad social e influía en la reputación del jugador según su buena o mala suerte. Sin embargo, los juegos practicados por poblaciones originarias son conocidos en su mayoría según el testimonio y la idiosincrasia de religiosos europeos. La tradición oral de los pueblos indígenas podría quizás ayudar a explicar con mayor detalle las creencias y el simbolismo asociado a sus formas de recreación. Por tanto, el presente estudio procuró mostrar la importancia de las actividades lúdicas en la vida de los pueblos aborígenes, además de brindar un panorama que permita conocer rasgos de su cultura a través del uso del tiempo de ocio. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias al doctor y a la maestra por esta interesante ponencia sobre los juegos de indios, ¿no? Bastante interesante, bastante propositivo el tema. Y bueno, damos la bienvenida a la doctora María del Valle Borrero Silva, que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones, en las jornadas y en diferentes eventos aquí en el instituto. Y bueno, simplemente como mera cuestión protocolaria, pues vamos a mencionar su currículum, bueno, o su pequeña síntesis, ¿no? Ella es doctora en Historia por la Universidad Hispalense de Sevilla y se desempeña como investigadora en el Colegio de Sonora del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y tiene el perfil deseable PRODEP. Es responsable del proyecto Bajo el Imperio de la Ley, la ficción jurídica como instrumento de organización y segmentación en la sociedad mexicana, siglos XVI al XX. Y recientemente publicó un capítulo de libro, si no me equivoco, Conflictos con los indios amigos en Sonora a finales del siglo XVIII. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar su ponencia titulada De indios amigos a indios rebeldes, los ópatas a comienzos del siglo XIX. Muy bien, doctor, adelante. Muchas gracias por la presentación y gracias a Victoria Pedro por invitarnos a participar en esta mesa, y siempre es un gusto estar aquí en la UABC, en el Instituto de Investigaciones Históricas, y la verdad nos permite huir de los 46 grados de sol, por lo menos 3 días. Bueno, el tema que yo les quiero comentar hoy y participar a todos ustedes es cómo los indios ópatas transitan, ¿no? De ser reconocidos y siempre tener esa visión de ellos como de indios dóciles, mansos, ser los indios más dóciles y mimados por la corona, a formar parte de estos grupos indígenas que se van a rebelar y se van a formar parte de estas en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pretende con este trabajo es mostrar cómo los indios ópatas, una vez que se consuma la independencia en la Nueva España, y al verse trastocado su forma de vivir y desaparecida sus propiedades comunales, se vieron en la necesidad de enfrentar esta situación. Y si desde la llegada de los españoles habían sido indios amigos y aliados, ahora los vamos a ver rebelarse ante la nueva situación. La evolución de la lealtad de los ópatas en este periodo de transición de la vida colonial a la republicana nos muestra que tanto los conflictos como la forma de representarse políticamente
llevó a la redefinición de la nación ópata. Los ópatas, bueno, como se ha tenido siempre a través de toda la documentación crónica, viajeros y toda esta información que nos da la documentación de periodo colonial, constituían a la llegada de los europeos comunidades esparcidas en la región del noroeste de la Nueva España. Estaban organizados en grupos dedicados a la agricultura y con costumbres propias, dominando los valles de Bavispe, Frontera y Oposura y la parte media del río San Miguel. Existe una concordancia entre distintos autores cuando señalan que los ópatas se mostraron dispuestos a aceptar el dominio español, por lo que de inmediato comenzaron a utilizarlos como indios auxiliares para combatir a otros indios insumisos y no incorporados al dominio español, especialmente a los apaches. Con respecto a ello, es importante señalar que estos utilizaron el servicio militar como medio para reafirmar su espacio étnico. Los ópatas se valieron de los puestos militares para guardar celosamente sus intereses y ser el portavoz del común de sus pueblos. Los ópatas se convirtieron en apreciados aliados de los españoles a raíz de su participación en las expediciones militares. Las guerras permitieron a los indígenas ópatas negociar importantes privilegios y crear una jerarquía de autoridad indígena. Después de más de un siglo de la llegada de los jesuitas y colonizadores a tierra sonorense, el misionero Juan Netwin, en 1764, decía sobre ello y destacaba, ¿no?, la buena disposición de los ópatas para establecerse pacíficamente en los pueblos de misión, cumpliendo las normas de vida más cercano al proyecto de la colonia. Esta imagen que difundieron misioneros como el propio mencionado Netwin y otros como Ignacio Ferfercon, de estos indios amigables con los europeos, leales y civilizados. La historiografía ha podido, partiendo de esta visión, la historiografía ha podido hilvanar algunos detalles sobre la experiencia de los pueblos de ópata a lo largo del periodo colonial. La imagen de ópatas como indios civilizados estuvo en el periodo colonial directamente que las regiones más septentrionales del Imperio Español de América nunca fueron completamente reducidos, como se decía en ese tiempo en las misiones. Entre estos grupos, vecinos de los ópatas, nómadas dedicados a la caza y la recolección, que escaparon en gran medida al dominio colonial, se encontraban los seris, los Pimas Altos y más tarde los apaches. Así, otro de los motivos por los que los ópatas decidieron establecerse en las misiones fue que ellos eran enemigos de estos grupos y vieron en su relación con los europeos una alianza que podía favorecerlos para defender sus propios pueblos. Una aportación que merece la pena señalar y rescatar es la de Ignacio Zúñiga. Su visión es importante porque fue un militar sonorense que estuvo en el ejército desde la época colonial y ocupó cargos en los presidios de Tucson, El Pitil y Horcasitas. Con respecto a los ópatas, el autor se expresaba de la siguiente manera: nación valiente y generosa, ha sido consecuente y fiel sin que haya hecho ningún levantamiento o guerra. Probablemente a Zúñiga le tocó tratar muy de cerca a los indígenas auxiliares ópatas cuando estaban en los presidios. Así se expresaba del proceder de ellos. El soldado ópata o pima lleva consigo su mochila o maleta, su fusil o lanza, y víveres de boca y guerra para 15 días. Camina 25 o 30 leguas diarias y jamás se queja de la fatiga ni de la mala calidad del rancho. Los brazos de estas dos valientes naciones fueron los elementos que empleaban los españoles para contener las agresiones de los apaches. Sin duda, Zúñiga estaba convencido de la importancia de los ópatas en la defensa de la provincia de Sonora. No obstante, sabía y advertía del peligro que significaba el tenerlos como enemigos. Por eso aconsejaba que se atendiera a las demandas de los ópatas y se tuviera cuidado al tratarlos, pues se expresaba en los siguientes términos con respecto a ellos también. La nación ópata es naturalmente pacífica, dócil y hasta cierto punto diferente, aunque una vez tomada una resolución es terca, obstinada y pertinaz, sin que la detenga ni arredre el peligro con el que se crece su valor hasta tocar en furor. La alianza de ópatas y españoles o vecinos también significó para los ópatas el establecimiento de una estructura militar formal o informal al interior de las etnias asentadas en las misiones. De acuerdo con el doctor Medina Bustos, las misiones de la provincia de Sonora dividieron su gobierno interno en dos grandes estructuras, la civil y la religiosa. Los jesuitas conformaron en cada pueblo de misión un cuerpo de oficiales militares indígenas conformado por un capitán de guerra, un alférez, un sargento y uno o dos cabos,
que se ocupaban de patrullar todas las mañanas los alrededores de los pueblos y organizar salidas en contra de los enemigos cuando era necesario. En su acontecer diario, los misioneros se servían de los indios para defenderse, ya que se percataron de la ineficacia defensiva de las tropas de los presidios. Mientras los ignacianos estuvieron en Sonora, siempre dejaron patente en sus cartas e informes la necesidad de instaurar nuevos presidios en la provincia, y así lo solicitaron insistentemente a las autoridades. Un segundo momento en este transcurrir es el paso que se va a dar cuando se conformaron las compañías de indios auxiliares ópatas a finales del siglo XVIII. Los indios tomaron conciencia del sentido y alcance de su participación. Ya no eran meros auxiliares, se habían convertido en la fuerza principal en la que se apoyaba la actividad defensiva de la provincia. Aunque hubo voces que clamaron la desaparición de las tropas de indios auxiliares o el haberlos limitados a un nivel secundario, a finales del siglo XVIII este servicio se regularizó y fueron separados de las comunidades donde vivían, estableciéndose de fijo en los presidios donde, sujetos a un salario, perderían su calidad de aliados para convertirse en soldados regulares del ejército presidial. Con los ópatas se crearon dos compañías, una tuvo como sede el pueblo de Bacoachi y la otra Bavispe. La creación formal de las tropas de indios de ópatas sancionó una situación que existía de hecho, a la vez que representó un cambio importante al interior de la etnia ópata, puesto que formalizó una jerarquía, una élite militar, como afirma José Luis Mirafuente, que con altas y bajas continuó funcionando hasta la segunda mitad del siglo XIX, constituyéndose en el pilar fundamental de la nación ópata. La idea de nación ópata cobró un matiz importante. Entre los elementos más importantes que sancionaron la creación de las compañías de indígenas auxiliares estuvo el cargo de capitán general. Las tropas combinadas se encomendaron a un guerrero dotado con el título de capitán general de la nación ópata, y este terminó por aprovechar cuando fue posible su posición para negociar frente a los capitanes españoles pues demandas y situaciones para beneficio de su propia nación. Los capitanes generales tenían la obligación de reclutar y dirigir a los indios combatientes, tanto en la defensa del establecimiento misional como al salir a campaña como aliados de las tropas presidiales. Gracias a una serie de revistas e inspecciones de la tropa asistente en la provincia de Sonora a finales del XVIII y principios del XIX, podemos conocer cómo estaban compuestas estas compañías de ópatas. Bueno, los informes que se tienen de ello, nos describen cómo estaba compuesta, cómo estaban armados, cómo estaban vestidos, y con respecto a la oficialidad, pues se mencionaba pues, su buen hacer, su buena disposición. Y entonces, bueno, como se puede ver hasta finales del siglo XVIII, la imagen que había prevalecido de los ópatas fue la de los amigos de los españoles. Se habían distinguido desde fechas tempranas por su apertura a la presencia hispana y por su cooperación. Todavía en 1764, como hemos mencionado anteriormente, Nedwin todavía se refería a los ópatas como los mejores cristianos y más leales vasallos del rey, enfatizando que nunca se habían rebelado en contra de la corona ni de los misioneros. ¿Qué se ha trastocado en el tránsito al siglo XIX? ¿Qué había cambiado? Los ópatas permanecían en paz con los españoles desde finales del siglo XVII, en tanto que otros grupos indígenas habían protagonizado un ciclo de rebeldía indígena desde 1740, que involucró a yaquis, mayos, fuerteños, zoaques, seguida por el levantamiento Pima de 1751 y la presencia de grupos rebeldes multiétnicos en el reducto del Cerro Prieto durante la década de 1760 y la cruenta rebelión de los indios fuerteños en 1769. Una vez derrotadas tales rebeliones, se experimentó un periodo de paz relativa, el cual terminó a partir del levantamiento ópata de 1819, que se extendería a otros grupos indígenas, perdurando a lo largo del siglo XIX. La interpretación más convincente de las causas de las rebeliones de los indígenas de Sonora en la etapa posterior a la independencia tiene que ver con el impacto del liberalismo en sus formas de vida, en especial en su forma de ciudadanización hacia ellos, con la consecuente terminación de su gobierno particular y la privatización de las tierras comunales de sus pueblos. Trabajos recientes, como los de Medina Busto, han ahondado en esta cuestión y han demostrado que la relación entre indígenas y no indígenas sufrió una escala creciente de violencia debido a situaciones concretas, como fueron las mayores exigencias del servicio militar y la competencia indígena por el cargo de capitán general. Tras la crisis de 1808 y el estallido insurgente de 1810, se inauguró una época en donde los habitantes de Sonora se vieron envueltos en una serie de acontecimientos que modificaron lo que había sido sus prácticas políticas desde los indígenas
donde los indígenas no quedaron al margen. Por ejemplo, un número considerable de soldados presidiales ópatas fue enviado a combatir a insurgentes, permaneciendo en el sur de la Intendencia hasta 1819. Se les envió lejos de su territorio a pelear contra otros españoles, olvidando que eran tropas creadas para defender sus pueblos de los ataques de los apaches. El levantamiento ópata de 1818 a 1820. A finales de 1818, las tropas ópatas estacionadas en Guaymas se rebelaron contra la orden de embarcarse hacia Baja California. A esta insubordinación se le sumó otra en el mismo año en el presidio ópata de Bavispe. Los auxiliares tomaron el presidio por una semana por inconformidad con el habilitado de la compañía, quien monopolizaba las semillas y efectos para especular con ellos en un momento en que el pago de los haberes se había atrasado mucho por los gastos contra insurgentes. Sus protestas fueron ignoradas y las tropas fueron castigadas y se apresaron a 30 soldados ópatas para enviarlos a Durango. En el trayecto escaparon y regresaron a Sonora, donde obtuvieron el apoyo de los pueblos ópatas de Zaguaripa, Prespónida, Tonichi y Arivechi. En 1820, estos mismos soldados de Bavispe se quejaron de los malos tratos que le estaban dando a ellos y a sus familias. Los ópatas que habían estado luchando junto a los realistas regresaron y vieron a sus familias empobrecidas, y a ellos no les habían pagado ningún sueldo mientras participaron en las batallas. Toda esta situación llevó a un grupo de ópatas liderados por Dórame y Espíritu a iniciar una revuelta. Después de demostrar su habilidad en el campo de batalla y de ganarse una reputación de valientes, fueron derrotados por una fuerza mucho mayor a sus 500 elementos. Los disturbios terminaron con la ejecución de los líderes Dórame y Espíritu. Con este enfrentamiento se inauguró una nueva etapa en la que los movimientos armados con los grupos indígenas resultaron enormemente altos en pérdidas humanas. También se vería después de décadas el ajusticiamiento de líderes indígenas. En agosto de 1824, los ópatas tomaron medidas contra el comandante militar federal de Sonora, Mariano Urrea, cuando interfirió en los asuntos internos de los ópatas al destituir a su capitán general, Juan Ignacio Dórame. Exigieron el derecho de elegir a sus propios funcionarios, la exclusión de todos los extranjeros, excepto los sacerdotes del territorio ópata, y finalmente la propiedad de todas las tierras que antes fueron de los misiones en la opatería, así como la restitución de las tierras enajenadas. El gobierno de Occidente rechazó estas condiciones. El comandante Urrea reprimió a los rebeldes ópatas, ejecutando sumariamente a sus líderes. Los cambios políticos que trajo la independencia tomaron un curso significativo en Sonora a partir del establecimiento de la República. Las asambleas legislativas electas entre los notables, terratenientes y comerciantes de la provincia de Sonora y Sinaloa hicieron propia la ideología de la Ilustración que había inspirado la Constitución de España de 1812 y 1820. Estas iniciativas definieron de nuevo la ciudadanía, promovieron la secularización de las misiones y aceleraron la privatización de la tierra. Hubo leyes que se promulgaron en el estado de Sonora a raíz de 1825, 1828, en donde pues perjudicaron, ¿no?, sobre todo a las naciones indígenas y particularmente a los ópatas, y esto hizo que indígenas ópatas se unieran a otro líder indígena yaqui, Juan Banderas, quien van a proponer conjuntamente crear un estado independiente. Así empezaron a sucederse pues rebeliones entre estos grupos, yaquis, mayos y ópatas, liderados, como digo, por el líder caudillo Juan Banderas y por los jefes ópatas y Dolores Gutiérrez, que proclamaron la independencia de la Confederación India de Sonora del yugo de los blancos, similar al cura Hidalgo. Juan Banderas tomó como insignia a la Virgen de Guadalupe. Bueno, hubo otras leyes que también afectaron sobre todo a los grupos indígenas, que tuvieron que ver con la forma de la vida política establecida con los indígenas, es decir, pasaron de ser indígenas a ciudadanos y así se vieron afectados muchas de sus privilegios como indígenas, ¿no? Y también otras leyes tuvieron que ver con los fondos de propios que no tuvieron nada, que estaban muy relacionados con las tierras comunales de los pueblos, ¿no? Entonces, a partir de estas leyes fueron administradas por los ayuntamientos y que serían trabajadas de igual manera por los vecinos y los indígenas. Entonces, esto lo que significó para los pueblos indígenas es perder sus territorios al pasar a tierras del ayuntamiento. Esta ley significó también, entre un conjunto de leyes que se van a dar entre 1825 y 28, un ataque frontal contra la forma de vida tradicional de los pueblos indígenas, ya que pretendió acabar con sus formas autónomas de gobierno, con la propiedad comunal de las tierras y su cultura.
Asimismo, buscó integrarlo en la sociedad sonorense y mexicana como ciudadanos, es decir, como individuos iguales ante la ley, con lo cual quedaban en franca desventaja ante las ambiciones de los grupos locales de poder sobre las ricas tierras de las antiguas misiones. Entre los ópatas, ante todas estas leyes se dieron respuestas violentas, aunque también menos conocidas, son más conocidas las de los yaquis, ¿no? También se van a levantar en 1830 los líderes José Dolores Gutiérrez y Antonio Baeza, quienes con el apoyo de los pueblos de Guasama, Pacadé, Huachicumpa, demandaron la restitución de Manuel Escalante y al vicecomisionado para hacer el repartimiento de tierras. En 1828, otra ley abolió la oficina del capitán general y el gobierno occidental reclamó su derecho a grabar a los yaquis y también a los ópatas. De acuerdo con Cintia Radi, finaliza el proceso de separación de tierras con una ley del Estado mexicano individualizando títulos de propiedad, lo cual fue un asalto en las propiedades comunitarias creadas durante el periodo de misiones. Esto empujó el cambio de identidad de ópatas a mestizo. Hay una proclama, porque me voy a saltar, hay otros movimientos que se van a dar y otras rebeliones que se dieron en 1832, en 1833, en 1835, pero hay una demanda en 1836, que con esto voy a cerrar, en donde Juan Isidro Bojorquez, natural del pueblo de Oposura y de la nación ópata de Sonora, por sí y como representante de los 36 pueblos que componían a dicha nación, se dirigían al presidente de la República para reclamar la devolución de las tierras que les habían sido despojadas y para denunciar a la misma vez los malos tratos que el gobierno del Estado al que pertenecían estos pueblos les habían dado recientemente. Tras exponer el caso particular del pueblo de Cumpas, cuyas tierras habían sido arrebatadas por un cura, con el respaldo armado del gobernador del Estado, denuncia a Bojorquez. ¿Y por qué sufren tantos atropellamientos y despojos los pueblos de la nación ópata? Por dos razones. La primera, porque son obedientes a las leyes y al gobierno mexicano. Y la segunda, porque los usurpadores de nuestras tierras todos son hermanos, parientes, compadres y amigos de los mandatarios. Quiero decir del gobierno de Sonora y de sus subalternos. Y por último, porque tienen dinero. Y en esto consiste que el gobierno de aquí atienda al poderoso y no al que tiene la justicia. Como deja ver el documento, se pronuncia en contra de un proceso de desintegración de la organización social asentada en la propiedad comunal y el gobierno autónomo de los pueblos. Era la suya una voz de propuesta en un periodo de cambio. Del total del documento resalta una línea en donde con contundencia se dice: vivíamos en la época de la libertad más oprimidos que cuando estamos subyugados. ¿En qué circunstancias se escribía este reclamo del pueblo de Cumpas? ¿Por qué, podríamos preguntarnos, se rompieron o se vieron quebrantadas las normas de relación hacia la última parte del siglo XVIII y a lo largo del XIX de los ópatas con los españoles y luego con las autoridades y vecinos de Sonora? Tras la independencia hubo una ruptura con el nuevo gobierno y los ópatas. Y a manera de conclusión, como afirma Rodríguez Palacio, los pueblos ópatas vieron quebrantados el pacto que les había permitido negociar en otros tiempos la dominación e incluso su movilidad. Se vio comprometida el cercamiento de tierras en montes y pastizales, las leyes contra la vagancia, erosionando su mundo. Algunos grupos de ópatas opusieron resistencia, en tanto que nuevos conflictos dividían a la élite en Sonora y se creaba un nuevo escenario que les permitía la negociación y las alianzas con nuevos sectores. En este transitar de esta etnia ópata, considerada como extinta, podemos comprender cómo actuaron tanto en la época colonial como en la ya independiente, intentando preservar lo que consideraban sus derechos como etnia o como nación. En una primera época, a través del pacto colonial, y en una segunda, a través de insurrecciones y movimientos de protesta, y formando parte de facciones en esas luchas que tuvieron lugar en el siglo XIX. Muchas gracias. Muy bien, pues damos las felicitaciones a la doctora por su interesante presentación sobre esta transformación, ¿verdad?, de los pueblos ópatas en una perspectiva de civilizados amigos a una perspectiva más actuante de rebeldes y toma de decisiones. Muy interesante también. Damos paso a la siguiente presentación a cargo de el doctor y la doctora David Vázquez y la doctora Valentina Tobar. Un aplauso. ¡Bravo, bravo! Ay.
El doctor David Adam Vázquez Valenzuela es doctor en Historia por el Colegio de México y actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y es coordinador de la Maestría en Historia del Noroeste Mexicano y Texas. Es especialista en Historia Económica del Norte de México y el Suroeste de Estados Unidos, Historia del Sur de California e Historia de la Revolución Mexicana. Y recientemente publicó su tesis doctoral por el Colegio de México titulada de Betabeles y Revoluciones 2023. Por su parte, la doctora Valentina Tovar Mota es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente cursa una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México bajo la tutoría de la doctora Erika Pani y es coordinadora del blog Historia Política y Social Iberoamericana Atarraya. Y recientemente publicó artículo, si no me equivoco, sobre José María Carvajal y la construcción del Estado Nacional en la frontera noroeste de 1859 a 1860. Y bueno, los dejamos para que ustedes presenten el título de su presentación y bueno, tienen 20 minutos. Adelante. Pues, buenos días. Bueno, pues aquí está el título. Yo nada más quería dar pues, las gracias. Ante todo, queríamos agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California por la invitación. Sobre todo, queremos agradecer a la doctora Diana Méndez y a los doctores Víctor Manuel Gruel Sández y a Pedro Espinosa Meléndez por hacernos partícipes de este encuentro, el cual pues siempre ha sido muy enriquecedor para nosotros. El título de la mesa, pues como ustedes ven, es Miradas en la frontera México-Estados Unidos en el siglo XIX, estudios de casos sobre etnicidad, política y religión, y el doctor Vázquez y a mí nos ha tocado abordar pues la cuestión política. Lo hacemos porque, al igual que otros colegas, creemos que la gestión política tiene mucho que decir y mucho que explicar acerca de la cuestión fronteriza. Como es sabido, la línea divisoria que se trazó entre México y Estados Unidos tuvo su modificación más importante en 1848 y quedó finalmente establecida en 1853. No obstante, la delimitación distó de ser el final de la historia, ¿no? La formulación de leyes para administrar el territorio nacional hasta sus confines y hacer efectivas esas mismas leyes, pues va a tomar tiempo. En tal sentido, el Estado Nacional Mexicano va a experimentar un proceso de carácter administrativo y jurídico que podríamos concebir como ensayo y error. Para empezar, el artículo 11 del Tratado de Guadalupe Hidalgo estipulaba que el gobierno estadounidense detendría los ataques de las naciones indígenas, las cuales, como han apuntado ya varios estudiosos, asolaban el norte de México desde la década de 1830. Tal cláusula, no obstante, había distado de funcionar y las naciones indígenas continuaban cruzando la línea divisoria y el Bravo casi de acuerdo con su voluntad. Al mismo tiempo, ese año de 1848, la administración de José Joaquín Herrera había dispuesto que se establecieran 18 colonias militares en la frontera norte, con las intenciones primero de prevenir ataques por parte de las tribus indígenas y también de formar una línea defensiva que actuara en caso de invasión. Bueno, para esto tenemos aquí el mapa, que ahí se pueden ver. Y bueno, no obstante, aún con el establecimiento de estas colonias y con el despliegue de agentes gubernamentales en la frontera del norte de México, pues persistía la falta de control. En el Bajo Bravo, en particular, habían florecido el contrabando de bienes y mercancías, y lo anterior afectaba directamente a los comerciantes del lado mexicano ya establecidos. Pues si estos querían vender productos de manera legal, tenían que pagar un impuesto de importación, ¿no? La llegada de soldados desde el centro del país también era vista con desconfianza. Se alegaba que con el despliegue militar se violaba la soberanía estatal y que debían de ser primordialmente los estados los que se encargasen de su seguridad. Bueno, esto significaba que los altos impuestos a las importaciones fueran uno de los motivos de la rebelión de José María Carvajal. Carvajal
había nacido en San Antonio en 1809 y se había criado entre mexicanos y anglotejanos. Había sido educado en el este de los Estados Unidos, pues allá lo había enviado Esteban Austin. Más tarde, Carvajal había participado en rebeliones federalistas, la de 1837 y la de 1838. Bueno, este es Carvajal, el bandido fronterizo. Y bueno, ¿qué sucede? José María Carvajal se va a declarar en 1851 en abierta rebelión contra el gobierno mexicano. El 19 de septiembre de ese año va a cruzar a los Estados Unidos, va a cruzar desde Estados Unidos hacia México y va a atacar Camargo, Tamaulipas. La insurrección, la cual llevaba semanas gestándose, pronto amenazó la soberanía del gobierno mexicano y también el sur del Bravo. Pues en unas cuantas horas los rebeldes van a lograr rendir sus fuerzas del general Francisco Ábalos. Como ya se dijo, entre otras demandas, los insurgentes pedían que se bajaran los aranceles aduanales que recientemente había aprobado el Congreso mexicano, y también pedían que se disminuyeran los castigos al contrabando y bienes de mercancías. No nos podemos detener aquí en los pormenores de esa insurrección. Basta decir que en octubre del 51 Carvajal ataca Matamoros con cerca de 1,000 hombres, de los cuales la mayoría van a ser estadounidenses, codiciosos, decía la prensa, de aventura y fortuna. Eventualmente Carvajal va a cruzar la frontera hacia el norte y el gobierno mexicano, a través de José Fernando Ramírez, ministro plenipotenciario de Relaciones de Interiores y Exteriores, va a demandar su arresto. A principios de 1852, Carvajal finalmente va a ser arrestado y citado a juicio en los Estados Unidos. Pero Estados Unidos tampoco va a tener montado un aparato judicial para controlar la frontera, ¿no? Debido a las protestas de Ramírez y de Luis de la Rosa, quien actuaba como ministro plenipotenciario en México, en Estados Unidos, el propio presidente Millard Fillmore pidió en una circular que se detuvieran esas incursiones hacia México. Y la pregunta sería, ¿cómo hacer valer la ley en una zona que carecía de jueces federales, ¿no? Desde el principio de 1852 va a llegar un magistrado, John Watrous, con la intención de armar un jurado para acusar formalmente a Carvajal en Bronzeville. En unos días, el fiscal federal, William Ballinger, presentó un caso ante el tribunal precedido por Watrous y logró imputar los cargos a Carvajal por la violación al deber de ser neutral. Y bueno, pues aquí cedo la palabra al doctor Vázquez para que pues explique un poco de qué se tratan estas leyes de neutralidad y de juicio. Bien, entonces se pide que se juzgue a Carvajal y a los suyos por haber invadido el territorio mexicano en el otoño de 1851. No hay tratado de extradición en este momento. El tratado de extradición entre México y Estados Unidos va a llegar hasta una década después, a principios de la década de 1860, y todavía va a haber varios problemas para echarlo a andar. Las leyes de neutralidad por las cuales se pide que se juzgue a Carvajal habían sido formuladas en Estados Unidos desde 1794. En ese año, Francia e Inglaterra se encontraban en guerra y el gobierno estadounidense había adoptado una legislación conocida como la Ley de Neutralidad o Neutrality Act de 1794. La ley prohibía a cualquier ciudadano de ese país enlistarse o servir en carácter privado a los intereses de algún individuo, comillas, o Estado que esté en guerra en contra de una nación con la cual los Estados Unidos están en paz, cierro comillas. Asimismo, prohibía a cualquier persona armar expediciones en contra de países amigos desde el territorio estadounidense y comenzar a preparar o poner en marcha cualquier expedición, y aquí estoy citando, militar o empresa, para que sea llevada a cabo desde ahí en contra de los territorios o dominios de cualquier príncipe extranjero o Estado con quien los Estados Unidos estén en paz. Y ante la ausencia, como decía, de un tratado de extradición formal, fueron utilizadas, como ya se dijo, en el caso de Carvajal, el cual se complicó todavía más por la falta de control del gobierno estadounidense de esa zona. ¿Cómo se complicó? Bueno, en primer lugar, el juez John Watrous permitió que por falta de pruebas Carvajal saliera libre bajo fianza, recurso enteramente legal que permitían las leyes de Estados Unidos, así como el habeas corpus, que es de conocimiento más o menos general. Watrous advertía, sin embargo, que el caso seguía abierto hasta reunir suficientes pruebas para sustentar el reclutamiento y alianza de una expedición filibustera iniciada en suelo norteamericano.
¿A qué se refería Batrus con la falta de pruebas? Lo más probable es que se refería a la falta de testigos, pues en tierra y en una zona en la que el acusado tenía más influencia que cualquier gobierno. Había poca gente que se animaba a declarar en contra de este. Recuérdense que las leyes de neutralidad son pensadas sobre todo para enforzarlas en una zona marítima. Son pensadas en 1794, es formulada la ley de neutralidad, y en 1817 y 1818 hay varias expediciones hacia el territorio todavía de la corona hispana, de gente que está armándose en Estados Unidos para ayudar a las causas de independencia, y son reformadas en ese entonces. Decía yo que en tierra es un tanto distinto porque hay gente que no se anima a declarar y el acusado tiene mucha influencia en esta zona del Bajo Bravo, ¿no? Un año después, Carvajal actuó nuevamente pues, junto con mercenarios estadounidenses, atacó Reynosa. En esta ocasión fue arrestado por un teniente de Estados Unidos y fue nuevamente llevado a juicio, pero el gobierno mexicano batalló otra vez para encontrar quién declarara en contra de Carvajal. En la frontera existía un fuerte entramado social en aquellas poblaciones ubicadas en las márgenes del Bravo, sobre todo en villas como Camargo, Mier, Guerrero y Reynosa. En el área se habían forjado vínculos de parentesco, amistad y trabajo en un crisol de violencia, del cual habían surgido lealtades que dificultaban la administración de justicia, sobre todo la dificultaban cuando agentes externos trataban de ejercer. Una diapositiva que está por ahí. Bueno, esa es una buena. Si se fijan, para la década de 1850, este es el registro de los nacidos en México, y nada más en los condados del Bajo Bravo se registran 2.600 personas. El total son 13.317 personas. Eso equivale a un 19.5% de la población nacida en México en los Estados Unidos. Eso se va a incrementar hasta 1890. Si añadimos El Paso, nada más en 1890 va a llegar a 36.4% la concentración de población de nacidos en México. En el sur del Bravo, es decir, en los condados del sur de Texas, como Cameron, Starr, Webb alberga a Laredo, y en El Paso. Si le das un poco más para atrás. La década de 1850 es importante, más ahí, porque en el 50, y esto no se ha analizado tanto, en el 50 el 19% de la población nacida en México, decía yo, está concentrada en el Bajo Bravo, pero la mayoría no está ahí. Esa es la curiosidad, y esto es muy particular. Están en la Sierra de Nevada, en los condados de Tulum y Calaveras, porque está la fiebre del oro. Eso se va a acabar en la década de 1850, y después la concentración de la población mexicana, hasta ya entrado el siglo XX, va a estar aquí. El 23 de mayo, las autoridades de Estados Unidos nuevamente liberaron bajo fianza a Carvajal y a sus secuaces. Esto es importante porque enforzar la ley en una zona donde la mayoría de la población es mexicana, pues va a ser difícil. Esto es una condición de frontera propiamente, ¿no? No solo no hay jueces, sino que la mayor parte de la población mexicana está concentrada aquí precisamente, ¿no? Y los va a liberar bajo fianza Carvajal y sus secuaces, por no poder formarse un tribunal para enjuiciarlos. Molesto, el cónsul mexicano en Roseville informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que si bien los acusados habían tenido que depositar fuertes cantidades para ser excarcelados, no había habido mayor problema, pues las sumas quedaron subvencionadas por los hombres acaudalados que residían en la contigua ciudad de Matamoros. Eso es otra característica. Aquí, con la guerra México y Estados Unidos, llegan tres comerciantes, Stillman, Richard King, que va a tener su rancho ahí en Corpus Christi, y van a ser quienes están pagando, o se acusa, la prensa acusa de que se les esté pagando a Carvajal para que lleve a cabo una revuelta para que disminuyan los aranceles. Luego de varias dificultades, Batrus aplazó nuevamente el juicio en 1854 y decidió realizarlo en Galveston, una zona más alejada de la zona de la frontera. Lo anterior levantó una nueva protesta del gobierno mexicano, pues el cónsul en Roseville creía que esto no era más que una triquiñuela legal para evitar que Carvajal fuese juzgado cerca de cualquier población mexicana. En Galveston, Batrus absolvió a Carvajal de todo cargo relacionado con 1852, esa primera insurrección, la del Plan de la Loba, argumentando que uno de los jurados que lo había imputado no cumplía con los requisitos para ser jurado. Con todo, aún quedaba enjuiciar a Carvajal por el ataque a Reynosa de 1853, el segundo ataque al cual me referí. Batrus citó para continuar con el juicio en 1855.
Aún así, persistían los obstáculos para la aplicación de justicia ya conocidos con respecto a la utilización de las leyes de neutralidad. No había testigos y cuando se lograba llevarlos ante el tribunal, no podían sostener las acusaciones según lo que determinaba el juez a cargo. Las leyes de neutralidad, unas leyes domésticas, necesitaban el testimonio de individuos que residían fuera de los Estados Unidos para poder entrar en vigor. El juicio de Carvajal se desvaneció en 1854. Ese año, el hartazgo con la administración de Antonio López de Santana provocó la llamada revuelta de Ayutla. Varios mexicanos que estaban exiliados en Estados Unidos manifestaron su apoyo a la rebelión y hacia ellos se volcó la atención de las autoridades diplomáticas mexicanas. A mediados del 54 llegaron a Bronzeville nada menos que Melchor Ocampo, Bronzeville está, como saben, por acá, Ponciano Arriaga y José María Mata, contiguo a Matamoros, ¿no?, quienes habían estado en Nueva Orleans exiliados en compañía de Benito Juárez, el cónsul de México en Bronzeville, quien hasta entonces parecía haberse concentrado en llevar a juicio a Carvajal y los suyos. Ahora fijó su atención en estos individuos que se denominaron Junta Liberal. Pronto el representante del gobierno mexicano en Washington manifestaría que era necesario que las autoridades de Estados Unidos le aplicaran a esta Junta Liberal, es decir, a Arriaga, a Ocampo y a la Junta Liberal, las leyes de neutralidad de la frontera. En la frontera, perdón. En julio de 1855, cuando ya la revolución de Ayutla había tomado fuerza, un periódico de Estados Unidos dio una breve noticia sobre el desenlace judicial de las acusaciones en contra de Carvajal. En un escueto comunicado que envió desde el sur de Texas y que siguió a las noticias acerca de las acciones armadas que se llevaban a cabo en el norte tamaulipeco, el periódico aseguró, comillas, la Corte Federal de este distrito levantó sesiones ayer sin hacer nada de consecuencia, además de absolver a Carvajal, Norton, Roundtree y cerca de 26 de los llamados filibusteros, es decir, de estos angloamericanos que la doctora Tovar mencionaba, habían venido con Carvajal. En algunos de esos casos, el señor fiscal de Estados Unidos aplicó un nolle prosequi y otros fueron absueltos por cuenta de la ilegalidad de la acusación, la cual fue anulada, cierro comillas. ¿Qué reflexiones se pueden sacar de las dificultades que vivieron los gobiernos de Estados Unidos y México para procesar, juzgar y sentenciar a Carvajal? Por un lado, es claro que ambas partes enfrentaron retos para encontrar y conformar un cuerpo legal que ayudase a controlar a la nueva zona fronteriza. Como ya se apuntó, ejercer soberanía en la frontera y tomar el control administrativo de su zona aledaña resultó una tarea colosal que tomó décadas. Como ya se vio, el único recurso jurídico que sirvió a los gobiernos de México para hacer frente a incursiones como la de Carvajal fue la demanda de aplicar las llamadas leyes de neutralidad de 1794, que habían sido reformadas en 1818. Ese recurso, diseñado originalmente para preservar el deber, entre comillas, de ser neutral en conflictos internacionales, estaba configurado para ejecutarse en contextos políticos y sociales distintos al que se vivía en la zona fronteriza en la década de 1850. Había sido diseñado para controlar potenciales acciones hostiles en puertos marítimos y en alta mar, y ahora se adaptaba para prevenir incursiones armadas en zonas limítrofes de tierra firme. La zona fronteriza, no obstante, tenía características sociales, demográficas y políticas muy distintas a aquellas que habían dado origen a este cuerpo legal. Muchas gracias. Muy bien, felicitamos al doctor y a la doctora por su ponencia sobre este interesante tema en cuestión de la formación de la nueva frontera y las dificultades que se dieron en esta nueva limitación geográfica, ¿verdad?, en cuanto a la falta de leyes que pudieran terminar por establecer un juicio en contra de Carvajal y sus secuaces. Y vamos a dar a continuación la bienvenida al doctor Pedro Espinosa, que bueno, él no necesita presentación, pero siguiendo con el protocolo, por el Colegio de México, licenciado y maestro en Historia por la UABC y este instituto, actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas y director de la revista Mejibo de esta unidad académica y estudioso de la larga duración de historia religiosa en los siglos XVIII al XX en Baja California y el noroeste mexicano. Está por aparecer en este 2023 su primer libro de autor, titulado El más pobre de los obispos, Fray Ramón Moreno Castañeda y su destierro del vicariato de la Baja California en 1876, publicado por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Y recientemente recibió
el premio a la mejor tesis de doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades por la RIFREN, la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso. Bien, entonces, bueno, damos la palabra al doctor Pedro con su presentación de Misioneros de las Fronteras, el clero católico en la frontera norte de Baja California, de 1848 a 1895. Bueno, muchas gracias a Jorge por la presentación. Gracias también a los que nos acompañan en esta mesa. Bueno, en este caso lo que yo voy a compartir tiene que ver quizá con las partes que me encontré que me quedaron más flojas en mi tesis doctoral y que ahora que estoy en el proceso de reescritura para ver si sale como en formato de libro, me di cuenta que valía la pena profundizar en ella. Y recuerdo por un lado un comentario que me hizo cuando estaba escribiendo la tesis, el doctor Luis Aboites me decía, bueno, pues es que su tesis tiene el riesgo de convertirse en una historia regional, porque no es una historia regional, es una historia de una jurisdicción eclesiástica que contiene varias regiones. Entonces, el Vicariato Apostólico de la Baja California empieza como una especie de ficción jurídica que surge precisamente a partir de la Guerra México-Estados Unidos y en 1848 que la antigua diócesis de las Californias, en realidad no era antigua, se había creado en 1840, pasó a contener un territorio binacional. El gobierno mexicano no reconoce que una autoridad eclesiástica en la que él no intervino en su nombramiento tenga jurisdicción sobre territorio mexicano y se crea pues una jurisdicción anómala incluso dentro de lo que me he encontrado de la historia eclesiástica mexicana que abarcaba toda la península. Sin embargo, algo que me llamaba la atención y que, digamos, cosas que he podido revisar después de que se presentó esta tesis ya un par de años, tiene que ver con que no es sino hasta finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde se le empieza a dar un tratamiento a toda esta jurisdicción eclesiástica como si persistiera como una tierra de misiones. Yo lo que me comentaba es que los misioneros del Espíritu Santo decían que eran misioneros que venían a llevar a cabo la segunda conquista espiritual, estoy hablando de mediados del siglo XX, que venían a terminar el trabajo de los jesuitas. Me encontré que en 1895, que es donde termina esta ponencia, se creó, se degradó de un vicariato a una misión operada directamente por sacerdotes italianos del Pontificio Instituto de las Misiones Exteriores. Sin embargo, era en una región específica de esta jurisdicción eclesiástica donde sí persistían condiciones propias de una tierra de misión, donde el título que se le dio a los sacerdotes hasta finales del siglo era de misioneros de las fronteras. Sin embargo, también me encontré que esto tenía poco que ver con lo que habían sido las misiones en la época colonial e incluso en las primeras décadas después de la independencia. Entonces, bueno, lo que presento aquí es un cuadro de cuáles fueron los sacerdotes asignados a esta jurisdicción. Se encontrarán que hay pocos mexicanos. Se encontrarán también de que sus lugares de procedencia son distintos, que la mayoría tuvieron una trayectoria itinerante por esta región, y ahorita contaré algunas otras cosas interesantes que me encontré, pero quiero comenzar por algunas de las imágenes que tengo aquí en la diapositiva. Las dos imágenes de templos que se ven abajo son tarjetas postales que circulaban en Estados Unidos a comienzos del siglo, desde finales del XIX y comienzos del siglo XX. La que está al centro es el primer templo católico que hubo en Ensenada, que ustedes lo verán y tiene poca fachada de un templo católico para lo que estamos acostumbrados en la arquitectura mexicana. Algo así ocurre con la segunda iglesia que hubo en Tijuana. Sin embargo, este tipo de construcciones eran muy comunes en territorios de misiones a lo largo del mundo. Entonces, uno ve las capillas que estaban poniendo los salesianos por esos años en la Patagonia, no eran muy distintas de esta arquitectura, e incluso algunas capillas católicas en territorio estadounidense en esos años no eran tan distintas. Sin embargo, si los vemos desde la óptica de la tradición católica mexicana, diríamos esto parece un templo del viejo protestante. La otra capilla es la primera capilla de Tijuana, que era una capilla de adobe. Esta capilla no se conserva, no se conservó mucho tiempo porque una crecida del río se la llevó. Pero acá lo interesante es que este tipo de construcciones eran muy comunes en las visitas o asistencias de las misiones del sur de California en la segunda mitad del siglo XIX. Me he encontrado imágenes de construcciones similares en estos años y tiene que ver con inmuebles dedicados a la atención, sobre todo de población indígena.
La capilla de Ensenada fue, la construcción inició todavía en este periodo, pero fue terminada ya cuando estaban uno de los misioneros italianos en ese lugar. Esa es una historia que dejaré para otro momento. La capilla de Tijuana fue construida por el padre Luciano Zuna, cuya trayectoria voy a referir en unos momentos. La imagen que está a la izquierda es la imagen del padre Antonio Ubac. Él era el párroco de San Diego a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y es un personaje que a mí me parece interesante y me hace falta más indagar en su vida, porque pareciera que inspiró un personaje literario estando en vida. Es decir, en la novela Ramona de Helen Hunt Jackson, que se publicó en 1884, aparece un personaje que es el padre Gaspar, que es quien casa a los dos protagonistas de esta novela. Si no han leído la novela, hubo una versión telenovela que se hizo en el año 2000 y que protagonizaron Eduardo Palomo y Kate del Castillo. Yo no la he visto completa, pero sé que está inspirada en esa novela. Sería interesante ver qué tan fiel fueron en este personaje, que es el que a mí me interesa. Y cuando en 1907 falleció el padre Antonio Ubac, Louis Stellman, un escritor estadounidense, dijo que la vida del padre Ubac estuvo más llena de romance que cualquier otra desde los tiempos de Junípero Serra. Y aquí lo que ocurre desde la mirada estadounidense, y creo que en buena medida a eso responden estas tarjetas postales, es que se está configurando una experiencia temporal particular, sobre todo en California, en la cual se asume que con la colonización estadounidense pues está llegando el progreso, la modernidad, el futuro, y lo que queda del lado mexicano es asimilado como parte del pasado de California. Entonces, dado que no se podía viajar en el tiempo para conocer lo que habían sido las misiones franciscanas, que empezaban a causar cierta nostalgia entre estos colonizadores de California, podían viajar al lado mexicano y ahí podían encontrar en las construcciones o en sus sacerdotes algunos vestigios de ese pasado. Algo también que me encuentro, digamos, ninguno de estos sacerdotes estuvo adscrito a una localidad específica. Ellos básicamente lo que tenían era que recorrer todo este territorio que durante las épocas de las misiones dominicas fue conocida como la frontera de gentilidad y que siguen conservando el título de la frontera, aunque ahora hay una yuxtaposición semántica, sigue siendo la frontera de gentilidad, pero también es la frontera entre México y Estados Unidos. En realidad, el recorrido, digamos, de estos misioneros de la frontera habría que iniciarlo en el año de 1840, porque es el momento en el cual solamente queda un misionero dominico para toda esta jurisdicción, que si bien abarcaba hasta la antigua misión jesuita de San Borja, lo que me he encontrado es de que los recorridos que hacían los sacerdotes iban básicamente desde lo que actualmente es Tijuana hasta la antigua misión del Rosario. Nunca me he encontrado que llegaran más al sur. La razón por la cual en la época dominica quedó al final, bueno, había dos sacerdotes en 1840, el padre Tomás Mancilla y el padre Félix Caballero. Félix Caballero era el padre presidente. Él tuvo que huir porque lo intentaron asesinar un contingente de indígenas en la misión de Guadalupe, porque había bautizado sin permiso a algunos de ellos, mientras su líder militar se encontraba peleando contra otros indígenas. Eran una guerra que se estaba dando entre la etnia Cucapá y la etnia Kumiai, y Jatnil intenta tomar represalias en contra del padre presidente. Él huye, se refugia en San Ignacio. Como estaban las disputas por las tierras misionales, lo envenenaron. La presidencia recayó en el padre Gabriel González, del cual podremos hablar en otra ocasión, que terminó siendo uno de los líderes de la resistencia militar en la invasión estadounidense. El que se quedó en la frontera era el padre Tomás Mancilla, y varios reportes mencionaban que padecía cierto tipo de demencia y que era alcohólico. Parece que a él también lo trataron de envenenar en algún momento, pero no se murió. Y era un sacerdote al cual constantemente Gabriel González lo reprendía de que si no corregía su conducta, que era el alcoholismo, lo iba a deponer. Nunca lo depuso, pero en el año de 1849, un año después de la Guerra México-Estados Unidos, se traslada, si no me equivoco, a la parroquia el curato de San Antonio, en la zona minera de lo que hoy es Baja California Sur, y la frontera se queda sin sacerdotes. Quien lo suplió fue el padre José María Suárez del Real, que era un franciscano nacido en México, pero que había estado antes en Alta California. Fue parte del contingente de misioneros, ya no del Colegio de San Fernando, la Ciudad de México, sino del Colegio Guadalupe en Zacatecas, que acompañó a quien se convirtió luego en el primer obispo de las Californias, que fue Francisco García Diego y Moreno.
y él llegó a la frontera porque no logró adaptarse a las condiciones de la nueva iglesia que se estaba formando después de 1848, la que había sido su parroquia en Santa Clara, fue asignada a un jesuita de origen anglosajón, y él no quería regresar al convento. Entonces lo nombran capellán militar de la frontera y a los pocos meses se involucró en uno de los conflictos políticos que hubo, lo tomaron preso y lo mandaron a Sonora encarcelado. No he encontrado bien qué ocurrió con él, pero en Culiacán lo ubican como uno de los que puso la primera piedra de la actual catedral. Años después, en 1855, a petición del jefe político José María Blancarte, llega un sacerdote de origen dálmata, actualmente Croacia, Antonio Marinković. Él le dan el título de misionero a las fronteras, y lo que me he encontrado es de que era un título que los habilitaba para tener muchas facultades que no tenía un párroco ordinario, es decir, podían celebrar misas, sacramentos, velorios fuera de los templos, y podían realizar matrimonios sin necesidad de recurrir al obispo para las dispensas de consanguinidad, porque se eran matrimonios entre familiares cercanos, primos de primero y segundo grado. En el caso de Antonio Marinković, el administrador apostólico del vicariato, Juan Francisco Escalante, que antes había sido párroco de Hermosillo, en Sonora, recibe una notificación del arzobispo de San Francisco, José Sadoc Alemani, quien tenía una constante comunicación con su homólogo de Baja California y le trataba de mandar sacerdotes porque sabía que hacían más falta de este lado, y le dice que estaba suspendido de las funciones. Lo interesante en la trayectoria de Marinković es que antes había sido párroco en una localidad del Perú, había sido párroco de San Diego, y después me lo encuentro que llegó a Oaxaca e intentó presentarse como misionero apostólico, pero el obispo les mandó una comunicación a todos los párrocos que ninguno lo recibiera porque estaba en impedimento. Después llegó el padre Henry Alric, es un sacerdote francés conocido sobre todo por el relato Los apuntes de un viaje por los dos océanos. Es una trayectoria particular porque él no pertenece a ninguna orden ni a ningún instituto misionero. Él era un párroco francés que se fue a California en la fiebre del oro, estuvo algunos años, le tocó presenciar toda la violencia hacia los mexicanos e indígenas y chinos que se estaba viendo. Después de estar unos años en el poblado de Sonora, lo envían a la frontera, permaneció algunos años y también se vio involucrado en disputas políticas que lo llevaron a abandonar la región. Lo interesante de él es de que estos apuntes, digamos, que se publicaron después en Francia, por primera vez se publicaron en México en francés porque se escribieron durante el Segundo Imperio Mexicano, porque terminó siendo capellán de las tropas francesas que ocuparon el país. Como verán, aunque se trata de una región periférica, son trayectorias que conectan las historias nacionales y las historias incluso de varios lados del Atlántico. Antonio Ubach también recibió este nombramiento, Luciano Zun y Celso García, de quienes hablaré, y al final aparecen un grupo de sacerdotes dominicos. La mayoría de ellos estaban en un convento en Santa Bárbara y periódicamente llevaron a cabo visitas misioneras a esta zona. Sobre ellos no he encontrado mucha información, salvo sus nacionalidades y que sus nombres aparecen en los libros de sacramentos de lo que en su momento era la parroquia de Ensenada. El año 1891 no me queda claro por qué, pero hubo dos obispos que visitaron la región de la frontera. Uno de ellos fue Francisco Mora y Borrell, también catalán y dominico, que era el obispo de Monterrey y Los Ángeles, bajo su jurisdicción estaban estos dominicos, y ese mismo año estuvo también Herculano López, obispo de Sonora. Me detengo en este caso porque es del que me encontré algunos casos que me resultaron más interesantes que quería compartir, porque Herculano López sí asumió el título no solo de obispo de Sonora, sino de vicario de Baja California, y visitó Baja California en 2 ocasiones. Visitó primero La Paz y después visitó la frontera. Herculano López no era del norte, a diferencia de los obispos norteños de décadas anteriores. Él era, si no me equivoco, de Guadalajara, es decir, era un obispo del occidente mexicano, que formó parte de un proyecto eclesiástico de Pelagio Labastida y Dávalos, que fue el arzobispo de México. Fue uno de los que convenció a Maximiliano de que viniera a México. Benito Juárez le permitió regresar del exilio. Estuvo en 2 exilios porque después también se peleó con Maximiliano, no solamente con los liberales.
y en su segundo regreso va a tener un cambio de política interesante porque va a tratar de dejar de confrontarse directamente con el régimen liberal y va a tratar de enfocar sus esfuerzos en dos aspectos. Por un lado, un combate al protestantismo que empezaba a darse sobre todo en las regiones centrales y en el noreste, y por otro lado, tratar de mejorar la disciplina del clero. Y esto es interesante porque durante este momento de su gobierno eclesiástico, empiezan a llegar muchas quejas a distintas diócesis sobre el mal comportamiento de los sacerdotes, y eso también lo documentó en su momento Doraelvio Enríquez para el caso de Sonora. Bueno, Luciano Osuna y Celso García fueron dos sacerdotes que estuvieron en la frontera bajo su jurisdicción, pero que no provenían de Sonora. Luciano Osuna era un sacerdote, era originario de Acaponeta, si no me equivoco, Nayarit. Se formó en el seminario de Guadalajara y le tocó ordenarse sacerdote en Alta California, en San Francisco, porque su obispo estaba exiliado allá durante la Reforma. Un sacerdote de Guadalajara que lo conocí en su juventud, coincide en que tuvo una enfermedad y se encontraba afectado en términos mentales, y que pareciera que esto se mantuvo. Sin embargo, como que no tenían clara la razón quienes le tocó conocerlo. Él estuvo en Alta California por varios años, fue misionero en el condado de Sonoma y se metió en problemas porque empezó a fungir como misionero dentro de una reservación indígena que estaba atendida por un ministro metodista. Bueno, Gabriel Fierro, que es uno de nuestros estudiantes, tiene un trabajo más detallado sobre este caso. Lo interesante es de que él llega a la frontera, le llegan noticias a Herculano López de que hay un sacerdote excéntrico con ciertas características y le va a pedir a Celso García, que era originario de la diócesis de Chilapa, pues que indague sobre su comportamiento. Recientemente visité el archivo de la Arquidiócesis de Sonora y les comparto un fragmento del informe que el padre Celso García rindió sobre su colega, Luciano Osuna. Dice: el referido sacerdote ha llevado en estos lugares una vida honesta y conducta intachable, pero su ministerio en lo general ha sido infructuoso debido a que gusta mejor de vivir en los montes y desiertos que en las poblaciones. Se le nota a veces algún extravío mental, efectos, según algunas personas, de varios golpes sufridos en el cerebro por caídas de caballos y, según otros, por su sistema de alimentación, que es generalmente de hierbas del campo. En la administración de los sacramentos exige algunas condiciones rigurosas que apartan a los fieles de su recepción, como la previa legitimación en los ilegítimos y la confesión de los padrinos. Llevando sin duda de un espíritu de desprecio por el mundo, descuida mucho del aseo de su persona, usa cabellera y no porta la tonsura clerical. En todas sus costumbres procura asemejarse al indígena, con cuyo tipo se le confunde con frecuencia. Se dedica a la oración, al ayuno y al estudio, prefiriendo entre sus libros la Biblia, la Suma Teológica de Santo Tomás y los Santos y Padres. Su predicación es infructuosa, sea porque se proponga hacerse despreciar o por falta de dotes oratorias. Con dirección a Hermosillo salió a mediados de agosto último. Y lo interesante es, bueno, casi todos los sacerdotes de los que he hablado tienen perfiles similares, lo cual de alguna manera corrobora una de las hipótesis de Doraelvio Enríquez, que pareciera que quizá no todo el vicariato, pero esta zona de frontera termina siendo un lugar de refugio para sacerdotes problemáticos. En algunos casos, sacerdotes de Sonora sí me he encontrado que eran castigados, enviándolos no solo a la frontera, sino al sur de la península. Pero el caso de Celso García, y termino con él, también es bien significativo porque se conecta con varias diócesis y con este problema de la disciplina eclesiástica, porque Celso García fue suspendido por Herculano López, ya que estaba llevando a cabo matrimonios entre familiares sin estar autorizado para ello. Pareciera que esto había sido moneda corriente décadas anteriores, pero con Herculano López se empiezan a poner estrictos al respecto. Y este documento no me lo encontré en Sonora, sino en la Arquidiócesis de México, y me lo encontré en una carta que Herculano López le envió al arzobispo de México, el posterior a Pelagio Labastida, que ahora olvide su nombre, básicamente diciéndole: bueno, yo tuve este problema con ese sacerdote en la frontera y me enteré que está atendiendo una de sus parroquias, usted sabrá qué hacer con él, pero no quiero que quede en mi conciencia no haberle informado lo que ocurrió con este sacerdote. Solamente cerraría con un comentario, más allá de este tema de la indisciplina que parece ser constante desde el siglo XIX hasta el siglo XX, y que creo que es un tema poco explorado en la historiografía mexicana y menos en una condición de frontera, es que esta condición misional en la frontera norte de Baja California persistió hasta posteriormente después de la Guerra Cristera.
Es decir, hubo sacerdotes de este Pontificio Instituto Italiano atendiendo durante finales del 19 y las primeras décadas del 20. Cuando ellos los expulsaron del territorio sur de Baja California en 1918, se refugiaron en la frontera. Con la suspensión del culto en el 26, cruzaron Estados Unidos y no fue sino hasta 1929 cuando hubo en Tijuana un sacerdote diocesano que ya no tenía ninguna adscripción misional. Esto no significa que fuera, en el estricto sentido de la palabra, una tierra de misiones, sino que había pues una disparidad de las estructuras de organización eclesiástica, la realidad social que se estaba transformando y perfiles de sacerdotes que pues me resultan muy interesantes por varias razones. Bueno, yo termino aquí mi intervención. Pues muchas gracias por el tiempo y darse la vuelta a la mesa. Muy bien, damos las gracias al doctor Pedro Espinosa por su presentación, muy interesante sobre este periodo un poco perdido dentro de la historiografía religiosa en Baja California, sobre todo un periodo posterior al periodo misional y previo al periodo diocesano, en donde, bueno, hay como ese periodo gris, ¿no? No muy claro sobre la propia condición de la Iglesia Católica en Baja California, dado que la propia sede del vicariato estaba en la ciudad de La Paz, en lo que actualmente es Baja California Sur, y bueno, pues había una gran brecha de distancia, ¿no? Por lo tanto, damos la vuelta a la página y pasamos a otro tema. Está ligado, está ligado. Otro tema relacionado, bueno, más bien en voz del doctor Víctor Manuel Gruel Sández, que es doctor en Historia por el Colegio de México e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC desde el 2019. Y bueno, trabaja historia regional del siglo de varias temáticas, entre ellas historia de la salud mental e historia del desarrollo económico. Y recientemente publicó su segundo libro de autor, Abecedario de Mexicali, historia no lineal de su urbanización en el siglo XX, por la UABC. Y bueno, la ponencia que nos comparte el día de hoy, pues intenta combinar la historia de la salud mental e historia del desarrollo regional en su primera investigación formal en el siglo XIX. Bueno, muchas gracias, maestro Góngora. Y gracias a todos los que están aquí. Yo sé que ya están cansados. Les juro que van a ser 15 minutos cronometrados. Ya sé que están cansados. Pero bueno, creo que traemos buen tiempo y el doctor Pedro y yo tomamos la decisión de que fueran 15 minutos para cederle a los invitados los 20, que son más cómodos. Y aún así uno está incómodo con 20 minutos aquí. Pero bueno, comenzamos. Esta investigación surge porque he publicado un libro acerca de un hospital para enfermos mentales del siglo XX. Y pues la historia regional te mueve en diferentes temporalidades y lugares. Buscando en el Archivo Judicial de Ensenada la palabra demencia, porque dado que son comunes los juicios de interdicción, pues me aparecieron varios casos y así como llego con este personaje que me da para una microhistoria muy compleja de diferentes ámbitos. El día de hoy solamente me especificaré lo relativo a lo que se puede decir una historia de la medicina, pero que está cruzado por otros aspectos como la historia política, la historia económica. A fin de cuentas, estos individuos de frontera, digamos, hablando con el doctor Piñera, que él es muy atento a los hombres del renacentismo y a los... me dice, es un hombre de frontera más que un hombre renacentista. El hombre renacentista podía cultivar muchos saberes, pero pues eran doctos en ello, o al menos lo pretendían. En cambio, este hombre de frontera siempre tiene un tono de embustero. Entonces, el hecho de poder andar entre la verdad y la mentira tras los pasos de Rouquet, pues me da mucho gusto, ¿no? No tengo una imagen de él. He hablado con la doctora Hilary Heath, y me dice, no desistas, la encontrarás algún día. Entonces, por lo mismo, copiando un estilo de cierto artista alemán, intervine una fotografía genérica del siglo XIX para poner su nombre. Se llama Jean-François Rouquet en francés, y lo va a castellanizar
por varias razones. Bueno, voy a intentar leer y saltarme algunos de los párrafos para ajustarme el tiempo. Bueno, la siguiente, para atrás, por favor. Aquí algunos de los a raíz del archivo judicial yo hice la búsqueda en varios repositorios. Tengo un altero de fotocopias e impresiones en función del caso. Pregúntenle a Virgilio, mi estudiante tesista, que ahí está todo el altero. Esto solamente lo que corresponde a la salud, al capítulo de la historia de la medicina. La siguiente, por favor. El 14 de octubre de 1876, en el periódico La Crónica de Los Ángeles, California, se publicó un anuncio a nombre de nuestro personaje, anunciándolo como ex médico del hospital de Iquique, Perú. Iquique, Perú, ahorita ya es Iquique, Chile, por la Guerra del Pacífico, del que él dice que venía huyendo, pero en realidad no le tocó. Su consultorio, en el recién inaugurado edificio de Signoret, en el downtown de Los Ángeles, colocaba a Rouquet en el centro de la comunidad francesa del sur de California. Habla español, francés e inglés, comillas, y además de tomarse 4 horas de comida, despachaba de las 7 a las 10 y de las 2 a las 4, venía precedido, abro comillas, de muy envidiable fama, dijo el periódico La Crónica. Más allá del resto de evidencias de su conocimiento médico que fue desplegando en los casos judiciales que he consultado, este relato es una de las pruebas contundentes que se ostenta el anuncio, ¿no? Y está el peso contra el judicial. No sé, las pruebas judiciales me informan de que sí hay un cierto conocimiento médico. A juzgar por la lógica de los cronistas municipales de Ensenada, su presencia viene a desmentir que otros médicos destacados como Bertrand Peterson fueron los pioneros de la medicina en el Distrito Norte o el Partido Norte de la Baja California. Y sin duda alguna, Rouquet lo llena. La fiebre de oro trajo la ciencia médica en el episodio relativo a la Baja California, que va de 1871 a 1901, básicamente. Trajo la ciencia médica de la mano de un posible embustero que se ostentaba como mexicano por naturalización en un momento en que los procesos de ciudadanía estaban en una fase menos que protocolaria, a juzgar por Erika Pani para pertenecer a la gran familia mexicana. Pero el hecho de que fuera pionero de la medicina en Baja California, como un primer alienista, es la hipótesis que estamos aquí tratando de probar. Rouquet, a juzgar por el abanico de temas que ha encontrado en los archivos, fue muchas otras cosas. Lo cierto es que un año después del anuncio en el periódico Los Angelino, ya se encuentra en el Real de Castillo, en calidad de profesor de instrucción básica, atraído por Brígido Castrejón, a la sazón máxima autoridad en el Partido Norte, por debajo del jefe político que despachaba desde La Paz. Llega al caserío de lo que antes era el Valle de San Rafael, que por influjo de los hermanos Ambrosio y Alberto Castillo de Sonora se convierte en el centro del boom minero de la Baja California, en torno al cual gravitaban las actividades mineras en las que hizo parte el propio Rouquet. Una vez que pudo capitalizar una serie de recursos del sur de California por la geografía del Partido Norte. 40 pesos mensuales se le pagaba como profesor, y según el contrato que tiene del 12 de octubre de 1877, es decir, a 6 años de que empieza la actividad intensiva en el Real de Castillo, se dispuso, y en los placeres alrededor de este valle, se dispuso ponerle en el puesto de inspector escolar porque, abro comillas, siendo conocidas las progresistas ideas que a usted le animan en bien de la enseñanza, así como también en aptitud, honradez y buena disposición para ayudar a las autoridades en todo aquello que tienda al adelanto del país, se le pondrá como inspector escolar. Pero más que un inspector o un gambusino del montón, lucró hasta donde le fue posible con su prestigio de galeno y europeo, y mostró una subordinación tal a las autoridades mexicanas que en alguna ocasión denunció a algún minero de apellido Furlong, un estadounidense, que se quejaba de las autoridades porfirianas, e interpelándolo y llegando a los golpes con Furlong, dijo ostentarse como juez de paz sin serlo. Nuevamente es el problema que planteó
la doctora Valentina y el doctor David de cómo hacer valer la ley en zonas de fronteras. El 16 de diciembre de 1878 ocurrió el caso más contundente que conduce a pensar que Rouquet no solamente era médico, sino que cultivó una cierta orientación por el alienismo. El hecho que sea historiador regional inclinado sobre la salud mental me permite acceder a una discusión historiográfica más amplia, pues que se remonta hasta la Edad Media con Foucault y la locura, ¿no? Pero en específico el alienismo es una doctrina surgida en Francia a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que representa un primer punto de partida de la psiquiatría moderna. Al igual que el doctor Pedro que busca sacerdotes, yo busco psiquiatras, ¿no? Estamos buscando los confesores. Sin un aparente conflicto previo o mención explícita de una motivación económica minera, la hipótesis que tengo es que la violencia en los escenarios de frontera, basado en la minería, siempre tenía una motivación económica para despojar a alguien, ya sea de un placer minero, del registro de tal, o de su propio indumentaria y herramientas. Sin embargo, en el caso de Alberto Serega, no hay tal evidencia, que termina matando a Alberto Serega termina matando a Juan Valencia, de origen chileno, y con ya muchos años en el Partido Norte. El expediente judicial explicó todo en función de la demencia aparente que sufría Serega, hijo o hermano de antiguas autoridades de la primera municipalidad de lo que era Baja California, en Santo Tomás, que el próximo doctor Abraham aquí está presente en tesis. Tras la revisión de pruebas y todo el procedimiento penal que puso al asesino en una improvisada celda, los peritos y el verdadero juez de paz de Real de Castillo, Emilio Legazpi, pidieron llamar a Rouquet. Rouquet el alienista, que ese puede ser el título del capítulo al menos, del libro Microhistoria de Rouquet, es nuestro observador de la violencia fronteriza, pues además del testimonio que le ofrecieron del testimonio del asesinato de Valencia por Serega, el francés examinó al homicida y concluyó algo fundamental. Francisco Rouquet, doctor en medicina de la Facultad de Montpellier, habiendo sido llamado a la cárcel pública, dicen las autoridades, y tras examinar a víctima y a victimario, registró lo siguiente: el reo Serega está atacado de demencia o locura llamada de monomanía, con depresión y excitación, y que en el acto de homicidio que ha cometido fue por la excitación y la depresión, pero existe algo peor en él, por cuyo motivo debe tenérsele bajo de seguridad por el peligro que hay de la reaparición de esta misma excitación. He aquí la principal evidencia de que Rouquet ostentó un cierto discurso y un conocimiento sobre las discusiones alienistas que desde Philippe Pinel, famoso por romper las cadenas de los enfermos mentales en Francia, y Esquirol se ocurrieron. La explicación acerca de la monomanía que nos ofrece la doctora Cristina Sacristán, basándose en el libro de Jan Goldstein, Console and Classify, es bastante preclara con respecto a la monomanía, pues se trata de una, abro comilla, entidad clínica ambivalente utilizada por el alienismo francés en los tribunales civiles y criminales para posicionarse como un saber experto en el ámbito forense. Sobre todo, la ostentación de semejante discurso sobre la monomanía, y aquí soy yo, abre una puerta para observar el surgimiento de una especialidad médica que posteriormente será reconocida como psiquiatría. Pero ya desde 1854, y esto lo establece el médico, psiquiatra e historiador Germán Berrios, ya la Academia Francesa de Medicina está diciendo que es una entidad nosológica que ya no tiene mucho sentido plantearlo. Pero en este desfase temporal, Rouquet, apelando la monomanía, pues nos confirma el carácter periférico que revestía acá. Bueno, Rouquet intentó mandar a La Paz, y así fue, a Serega, y sin embargo, persistió en su labor en una especie de
primer médico legista no registrado por los anales de Arturo Fierros y su libro de la historia de la salud mental, digo, de la salud pública. Nuestro sujeto de estudio en 1881 emitió una serie de exámenes médicos que fueron validados por un joven abogado de abolengo capitalino, José Vivanco y Lozano, a quien le tocó el hueso de venir al Distrito Norte de la Baja California. Pues en cierto sentido elevó los exámenes médicos de Rouquet al grado de una validez científica y jurídica. Es el caso de la agresión de 2 mujeres indígenas, sin precisar su adscripción, no son cochimís por el tiempo, no sé si sean cumiáis, tal vez sean paipais o quiliguas, que se pelearon entre sí de manera muy agresiva, rasgo de la frontera, ¿no? Convirtiendo su informe en un verdadero documento de medicina legal. Aparece por primera vez para la historia regional una categoría que me encuentro muy seguido en los archivos, que es la enajenación mental, aunque no en su versión más afinada de Emil Kraepelin de finales del 19, pero simplemente como, y cito a Rouquet, en el caso de explicar a estas mujeres indígenas que se dañaron físicamente, se trata de una locura circular de doble forma con síntomas de imbecilidad y tendencias de persecución. ¿Por qué es importante este caso de 1881? Porque Vivanco y Lozano, el abogado, al revisarlo y tenerlo como parte del expediente judicial, lo equipara con sus ideas en sintonía con las de el canon de la medicina legal del porfiriato, que es Luis Hidalgo y Carpio, y otros autores franceses que conocía Vivanco, ¿no? A partir de 1882, y ya me quedan como 2 minutos, pero puede que me robe, bueno, hice uno, me voy a robar 2 más. En 1882, Rouquet entra en una fase que no se va a acabar hasta el final de sus días, en 1889, que es que son problemas judiciales porque se le acusa de usurpación de profesión al no poder demostrar su grado académico más que con un afiche del periódico La Crónica de Los Ángeles, California. Mi temporizador dice que se acabó el tiempo. Voy a tomarme 1 minuto más para explicar esta parte. En 1882 empieza el problema, va a la cárcel, pero astutamente tiene la defensa jurídica en el Tribunal de Justicia de La Paz de Carlos F. Galán, que fue un jefe político de la Baja California ligado al Segundo Imperio. Entonces, le consigue un amparo, le tramita un amparo y logra salir bajo caución de la cárcel, que tampoco era una gran cárcel. Ustedes pueden ir en Ensenada al Museo Regional y ahí encontrarán la prisión, con la idea de que estaba solevantando a los soldados que vivían en la cárcel cuartel de aquel entonces, ¿no? A raíz de eso va a haber numerosos casos en los cuales se va a poner a prueba su pericia médica, en el sentido de que terminó matando, al parecer, al tercer hijo de Manuel Clemente Rojo, otro peruano que vivía aquí en la frontera, pero en los registros yo detecto, en los registros de la guía familiar de Pablo L. Martínez, que el tal Guillermo Rojo, que niño de 1 año y medio, hijo de Manuel Clemente Rojo, no aparece por ningún lado. Lo que me da mi impresión es de que era un hijo ilegítimo de Manuel Clemente Rojo, y que en el fondo este fantasma que persiguió a Rouquet, como de ser un médico sin grado, un médico empírico, pues me da a pensar. Con esto cierro. Manuel Clemente Rojo le atribuyó
haberle dado aceite de ricino y eso provocó la muerte del niño. Yo pregunté al pediatra y hasta a los 6 años se le puede dar aceite de ricino a un niño, no de 1 año y medio, pero en su defensa Ruqueda argumentó que le había administrado una sustancia del Amazonas que sirve como vomitivo, ¿no? Esos son los personajes de Frontera que estamos investigando y es como yo vinculo mi historia de la salud mental más general en Baja California con estos personajes. ¿Por qué es interesante? Porque las denuncias que hace Ruquet en sus juicios de 1882 a 1884 básicamente siguen vigentes hasta la actualidad. Ruquet se queja de que él no ha podido validar sus estudios médicos porque no hay instituciones de educación superior en la frontera, y al mismo tiempo se queja de que no hay hospitales o lugares donde recluir a los enfermos mentales. 1976 yo encuentro a los psiquiatras de Tijuana agrupados diciendo esto mismo. Muchas gracias. Muy bien, damos las gracias al doctor Víctor por su interesante presentación sobre también este caso, ¿verdad? En donde también, al igual que en los anteriores, por ahí hay esas dificultades en la frontera, principalmente por la falta de instituciones fuertes, ¿no? Que legitimen, bueno, pues ciertas cuestiones sociales. Bueno, abrimos un momento de preguntas.